¿Escuchaste hablar alguna vez de Bertolt Brecht y decís, pero ¿por qué será que es tan famoso? Hoy te cuento. Mira, o escuchaste hablar del distanciamiento, el extrañamiento, no sabes si es lo mismo, qué es, qué significa, cómo se hace. Hoy te cuento. ¿O escuchaste hablar del teatro político, el teatro épico, el teatro didáctico? Hoy te cuento. ¡Alto, por favor! ¡Alto! Porque ahora sí, rapidito les conté más o menos de su vida. ¿Y por qué les cuento de su vida? Fácil, porque no hay posibilidad de que un artista desarrolle su arte determinado salido de un repollo. No, somos producto de la época y construimos al mismo tiempo la época en la que vivimos. ¡Ay, la dialéctica de nuevo! ¡Cómo me complica la existencia! Pero vamos a trabajar con ella y hoy sobre todo. ¿Por qué? Porque Bertolt Brecht le cambió la cosmovisión cuando empezó a leer a Karl Marx. Y así es como Brecht nos dice, el teatro debe ser diversión. ¿Qué es lo que pasa? Para él hay dos tipos de diversión. La diversión estupidizante y la diversión inteligente. Problema. Entonces él dice, lo que el teatro debe hacer es darle al espectador una diversión inteligente. ¿Inteligente? ¿Pero qué es lo que tiene que hacer el espectador? ¿Pensar acaso? Exacto. El espectador para Brecht tiene que ser un espectador activo, que piense, que reflexione, que cuestione, que critique, que no dé nada por hecho. Y para eso él va a instrumentar desde la dramaturgia, desde la puesta en escena y desde la actuación determinados tipos de trabajo que le van a permitir desarrollar este tipo de teatro. ¿Vamos a por ello? Sí, vamos a por ello. ¿Y qué es un espectador activo? Un espectador reflexivo. Es un espectador que se necesita hacer preguntas. Ahora bien, no es lo mismo cualquier pregunta. Lo que la obra debe hacer es llevar, acompañar al espectador a ese tipo de pregunta de la cual no está acostumbrado a hacerle, que le rompe la estructura social en la que él se está desarrollando en este momento. Ay, Débora, qué complicado que está todo esto. ¿Vamos a un ejemplo? Los ejemplos saben que siempre ayudan para que entendamos. Brecht nos dice, por ejemplo, ¿sí? Estoy sentada en un bar, en un restaurante, y se acerca un chico, 6, 7 años, pidiendo unas monedas para comer. Y me pregunto, ¿corresponde que le dé las monedas? ¿Le doy las monedas y come? ¿O es mejor que yo le compre algo de comer acá en el restaurante y le dé para comer? Y si los adultos que están a su cargo lo mandan a pedir y después se consumen ese dinero en alcohol, en drogas y están haciendo uso de ese niño y entonces yo colaboro con ese mecanismo. Ahí tenemos un espectador que se hace preguntas. Pero Brecht dice, hola, espectador, hola, espectador, sí. ¿No te vas a preguntar por qué hay un niño ahí con necesidad de tener que pedir para comer y vos estás sentado ahí con la posibilidad de darle o no?
¿Qué pregunta? Brecht va a provocar ese tipo de preguntas. Y él dice, si el teatro no enseña algo, no sirve. Entonces, vamos llegando a conclusiones, ¿sí? Tenemos que el teatro debe ser divertimento, tenemos que el teatro debe ser didáctico, tenemos que el teatro debe provocar la pregunta, debe provocar un espectador activo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el espectador pueda preguntarse todo eso cuando está sentado en el teatro? Veamos qué es esto. El teatro, dice Brecht, no debe provocar magia. Acá él rompe, él dice, si hay magia y entro a la magia, entro cómodamente a la magia, fluyo en la magia y ahí me relajo en la magia, cual hamaca paraguaya, y no me pregunto absolutamente nada. Entonces, no, señor espectador, no se relaje, acá no hay magia, no se olvide que esto es un teatro. Rompe con la lectura lógica, rompe con lo previsible. Y si él ve que en alguna escena los espectadores comienzan a identificarse con eso que está sucediendo, hago un paréntesis, identificarse con lo que está sucediendo es sentir que a mí también me podría estar pasando, que a mi prima le podría estar pasando, que a mi cuñado le podría estar pasando. Ahí es donde yo logro identificarme, lo hago carne, me apropio de eso que está sucediendo, entonces los sentimientos empiezan a brotar. Me emociono, que eso que está sucediendo tiene posibilidad de modificarse. En general yo me emociono, ¿por qué? Porque eso que está sucediendo es así, ¿sí? Va a ser así. La persona tiene una enfermedad terminal y muere. Y eso hace que siga una lógica lineal que permite que yo me emocione. Cuando Brecht se da cuenta que una escena empieza a provocar eso, la corta abruptamente con un coro, con una canción, con un baile, con otra escena. Rompe la posibilidad de identificación. Dije música, dije canciones, dije... ¿Saben por qué? Brecht tuvo 3 nutrientes que le permitieron ir desarrollando su teoría del distanciamiento. Y estas fueron, ojo que ya de algunas estuvimos viendo videos. Y si no los viste, ya, este es el momento que pones pausa, te pones a ver los otros videos de hacedores del teatro y luego volvés. Y mientras en el camino te suscribís, comentás, tocas la campanita para que YouTube te avise y me ayudas muchísimo a seguir divulgando todo este trabajo. Así que ya te digo, gracias y feliz 2023. Prosigo. Entonces, ¿de qué se nutrió? ¿De qué son esos videos que vas a ir a ver? Se nutrió del kabuki. Toma del kabuki la significación, ¿sí? Para los que ya vieron el video, se acuerdan que el teatro oriental es un teatro sígnico. Otro de los nutrientes es el music hall, ¿sí? La canción festiva, alegre, el brillo, la luz. La escena brechtiana debe ser una escena siempre con mucha luz, que rompa la magia. Tiene que estar iluminada. Los trajes deben ser trajes que no nos engañen, que no transformen totalmente al actor. El actor brechtiano nunca deja de ser el actor. No se escapa, no se disuelve en el personaje, sino que todo lo contrario, debe dejar un reservorio, un lugar, una endija por la cual uno sigue viendo al actor y de esa forma se convence de que lo que está sucediendo es teatro y no la realidad. Entonces, lo primero que va a hacer es anular la intriga. En sus obras no hay intriga. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a sorprender los acontecimientos de la obra. Todo lo contrario, lo que él hace es anticiparse. Ya te lo anticipa de antemano, ya te lo cuenta de antemano. ¿Cómo? A través de carteles. Él va haciendo aparecer en escena carteles que nos van a prevenir respecto a lo que va a suceder. Porque si nosotros nos sorprendemos, nos emocionamos, nos identificamos y dejamos de reflexionar. Para que sigamos reflexionando, debemos mantener
un distanciamiento, un extrañamiento respecto a lo que está sucediendo en la escena. Y les hablé del gesto social. Cuando se va a componer al personaje y en una situación determinada, lo que van a hacer los actores es investigar hasta encontrar ese gesto que prescinde de la palabra, que prescinde de la emoción, que solo ese gesto ya nos da a entender qué está sucediendo. El ejemplo que van a dar todos los autores que hablan respecto a Brecht es el de Madre Coraje. Para los que no leyeron Madre Coraje, les recomiendo que lean Madre Coraje. Madre Coraje está viviendo en la guerra, ella se dedica a vender provisiones y en un momento es capturado uno de sus hijos y los soldados se lo llevan y le preguntan si ella lo conoce. Y ella desconoce a su hijo. Se lo llevan y escucha los disparos con los que fusilan a su hijo. En teatro realista veríamos a esta mujer llorando, desesperada, arrancándose la ropa, gritando, pataleando, tirándose al piso y demostrando toda esa emotividad de una madre que acaba de presenciar el fusilamiento de su hijo. En Madre Coraje, ella solo abre la boca en gesto de grito, sin sonido, sin ninguna otra indicación, ningún texto. Y ya con esa síntesis del gesto, ya nos está diciendo esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque en el teatro brechtiano él va a trabajar como si esto fuese un relato, ¿sí? Siempre va a trabajar con la idea del pasado, es como que esto ya sucedió y yo te lo estoy contando. Vieron que no es lo mismo de pronto presenciar un choque de vehículos que caminar unas cuadras y contarle a alguien que uno presenció el choque. Y uno dice, un auto venía así y el otro venía así y de pronto colisionaron y uno se salió y le gritó, pero el otro no reaccionaba y estaba medio tambaleante y no se sabía si había tenido un golpe en la cabeza, pero entonces alguien lo fue a sacar. Lo relato. Al relatarlo estoy distanciándome emocionalmente de lo que sucedió. No es lo mismo que el impacto de estar viviéndolo. Y dentro de este criterio, algo fundamental en la actuación que también va a suceder en la dramaturgia es lo que no es. ¿Qué significa? Que el actor no solo debe mostrar lo que hace, sino que debe mostrarlo desde lo que no hace. ¿Complicado? ¿Lo explico? Ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir y no le robé, que estoy mostrando lo que no hice, no dando por sentado que, nada, que no robé, ¿sí? Sino que existía la posibilidad de robar y no lo hice, es decir, lo que no es. Y lo mismo va a suceder con el personaje. El personaje siempre va a ser en función social, siempre va a aparecer desde ese gesto social que lo va a caracterizar, desde lo social, desde su relación con el mundo, desde su psicología. Todo eso se va a ir configurando en gestos, ¿sí? Estos gestos le van a permitir cambiar su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de moverse, ¿sí? Si el actor tiene que hacer de un perro, lo que va a buscar es determinados gestos que nos signifiquen perro. Muy parecido a lo que vimos en el kabuki y en el teatro oriental en general, ¿sí? Lo que vimos del bunraku, ¿sí? De los títeres orientales, donde justamente el títere, al ser una marioneta, toma exclusivamente el gesto y debe llegar a esa síntesis tan perfecta para que se entienda sin necesidad de plus, no hay que agregarle, sin emotividad. Entonces, también desde el texto va a aparecer lo que no es, el personaje con lo que no es, el texto con lo que no es. Siempre es desde la posibilidad. ¿Por qué? Porque él está trabajando en un teatro didáctico que cree en la revolución, que cree en el cambio. Entonces, lo que él siempre tiene que dar es que existe la posibilidad del cambio, ¿sí?
que será trabajosa, que será difícil, pero existe la posibilidad del cambio. Nada está predeterminado. No porque naciste pobre morirás pobre. No, nada de eso. Una frase que a mí me encanta de Brecht y que se las regalo ahora para ustedes también, la compartan y me comentan si les encanta porque me parece genial. Él dice, amo los objetos usados porque en ellos se encuentran los rasgos de humanidad. Ha pasado el hombre por ahí. ¿No es hermosa la imagen? A mí me encantó. Ojalá que ustedes también, porque es muy interesante para trabajar y para ver esto de las mutaciones, del cambio. Un pequeño ejemplo de la diferencia entre lo que es el teatro dramático y el teatro épico. Veamos, me voy a poner los anteojos y seguramente se refleje el aro, pero sean compasivos porque no tengo forma de modificarlo ahora. Teatro dramático. Se actúa. Influye al espectador en la acción escénica, absorbe su actividad, le hace experimentar sentimientos, vivencias. El espectador es introducido en algo, sugestión, las sensaciones se conservan como tales. El espectador está en medio de la acción, la vive, el hombre como algo conocido de antemano. El hombre es inmutable. Hay tensión desde el comienzo. Con respecto al resultado final de la acción, cada escena está condicionada por la siguiente. Y la acción es creciente. Lo que acontece es lineal. Hay determinación del curso por evolución. El hombre como algo fijo, el pensar, determina el sentimiento. Y ahora se los cuento cómo es la forma épica del teatro. Se narra, hace que el espectador sea un observador, pero despierta su actividad. Le obliga a adoptar decisiones. Su visión del mundo. El espectador es puesto frente a algo. El argumento, las sensaciones son proyectadas a una toma de conciencia. El espectador está frente a la acción, la estudia. El hombre como objeto de investigación. El hombre es mutable y mutante. Hay tensión con respecto al curso del desarrollo de la acción. Cada escena puede ser aislada. El montaje, lo que acontece es curvilíneo. Sí, curvilíneo. El hombre como proceso, el ser social, determina mi pensar, mi razonar. Estas son algunas diferencias entre el teatro dramático y el teatro épico. Pero bien, Débora, yo soy actriz, soy actor. ¿Cómo actúo? ¿Cómo se actúa desde la construcción de estos personajes desde la metodología brechtiana? Él va a dar 3 señales o 3 caminos de cómo trabajar, sobre todo de cómo ensayar, cómo investigar y cómo ir construyendo los personajes y las situaciones. Una de las claves es hablar permanentemente en tercera persona. El personaje no habla en nombre propio, en el realismo es fundamental el nombre propio para que me afecte, para que sea mi cuerpo, mi psiquis, mi historia la que se active. Acá es el opuesto, va a trabajar siempre hablando en tercera persona. Siempre va a describir las situaciones como si hubiesen transcurrido en el pasado.
las habla con algo que sucedió. Es un relator, no es un actor de la situación. Y por último, lo que va a hacer es decir en voz alta las acotaciones y las indicaciones. Por ejemplo, se levantó y preparó su café malhumorado porque anoche no había comido. Esto es una indicación, una didascalia, está entre paréntesis, pero lo dice, lo enuncia en el hacer, y de esa forma va a ir construyendo esta realidad distanciada. ¿Lo prueban? ¿Me cuentan si lo prueban y qué es lo que sucede? ¿Cómo cambia el tipo de actuación? ¿Cómo es entonces que él logra que este espectador esté permanentemente pensando la situación, cuestionando la situación, y también el actor esté cuestionándose la situación que está representando? Desde provocar situaciones incomprensibles. Entonces, una situación que es incomprensible, que rompe con la lógica, nos obliga a detener y decir, no, lo tengo que pensar. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es esto? Y al pensarlo, entonces ahí nos activó como espectadores, nos activó como actrices, como actores. Miren, les doy un ejemplo que seguramente todos vieron y todos conocen. Voy a hablar de Volver al Futuro, ¿sí? Volver al Futuro rompe permanentemente con la lógica con estos viajes del tiempo. Pero hay una escena que me parece interesante para que veamos esto, que es cuando Marty, el protagonista, ¿sí?, conoce a sus padres de jóvenes. Y él quiere hacer que sus padres se junten, se conozcan, se enamoren para nacer él. Para eso él invita a pasear a su madre. Y entonces, ¿qué pasa? La lógica de la situación en el auto en la que dos jóvenes van manejando y van a un baile, da para la cita, da para el romance, ¿sí? La mamá de Marty se ve seducida por este joven que la invitó a salir y que está en el auto, ¿sí? Pero en la lógica nuestra nosotros sabemos que Marty es el hijo que ella va a tener si es que se encuentra con el padre, etc. Entonces rompe la lógica. Hay un momento en que la madre intenta besarlo, ¿sí?, y él está como que no sabe cómo actuar. ¿Por qué? Porque no tiene lógica esta situación, ¿sí? No tiene, está rompiendo con una lógica, está rompiendo con el tiempo. Les doy este ejemplo porque es un ejemplo bien conocido, lo pueden ir a buscar porque la pueden ver en cualquier plataforma, es fácil, creo que mismo en YouTube debe estar, para que vean la situación y vean cómo opera. Imagínense esto en toda una obra de teatro. Les recomiendo, lean a Brecht, es interesante de leer y léanlo bajo esta concepción, porque si lo que van a estar buscando es el argumento, el cuentito que empieza así, hace un proceso y termina de determinada forma, no lo van a encontrar. Pero ahora ustedes ya saben cómo escribe, por qué es lo que está buscando provocar. Bueno, estoy muy contenta de haber podido hacer una síntesis de Brecht. Espero que realmente les sirva y les interese. Hay más material, hay mucho material escrito sobre Brecht. Se puede encontrar fácilmente en las bibliotecas, hay escritos de Brecht sobre Brecht y de otros autores que escriben y analizan a Brecht. Así que pueden buscar material. Hay material interesante en el Berlin Ensemble, que si bien ya dejó de ser el teatro de Brecht, porque obviamente Brecht se murió, su mujer también, y lo siguieron trabajando y estuvo Bob Wilson como director del Berlin Ensemble, hay material para ver, es muy interesante de ver cómo fue progresando o se fue modificando, no sé si progresando, pero desde esta búsqueda del distanciamiento. El trabajo que hace Bob Wilson con Baryshnikov, no sé si en el país en el que están mirando esto han estado, pero es un trabajo maravilloso, muy brechtiano, y bueno, con una persona que maneja el gesto, el cuerpo como Baryshnikov, y una persona que maneja el montaje escénico como Bob Wilson, y es una combinación perfecta. Por lo menos para mí es perfecta, a mí me encanta.
Espero que lo hayan disfrutado, que lo pasen bien, compártanlo, coméntenselo a otros, mándenle el video, que eso ayuda un montón para que yo pueda seguir haciendo videos y nos vemos la semana que viene.